El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escenas de sexo ni violencia. Muy buenas noches, amigas y amigos todos que ven este programa todos los sábados conversando con Luis Hermes. Muchas gracias por permitirme ingresar a sus hogares y mantener este diálogo permanente con ustedes. Pasada la Semana Santa dijimos que íbamos a seguir con nuestros programas todos los sábados. Estamos esperando los resultados de las encuestas para hacer un análisis sobre cómo va la campaña. Porque en estas pocas semanas que faltan, se debe clarificar ciertamente cómo se van a dar los acuerdos de algunos de los grupos que, como se sabe, no van a participar en la consulta, y claro, ya prácticamente están clarificados esos grupos, pero algunos, como el liberal, entre otros, el conservador, de los cuales se tiene claridad de que va a estar con Paloma, Cambio Radical, que estoy seguro estará con Paloma, pero hay otros sectores políticos que aún, los verdes, que están totalmente destrozados. Aquí lo dijimos siempre, que los verdes, unos eran de la derecha, otros eran del centro, otros eran de la izquierda. No se tenía una ideología muy clara y no había una ideología de partido. Allí se pudo ver en la forma en que los verdes se encuentran en este momento destrozando. El Partido Liberal pues también está en una encrucijada de tal naturaleza que seguramente algunos estarán con Paloma y otros estarán con Iván Cepeda. Pero lo vamos a dejar para saber, para que nos cuenten qué dicen las encuestas, porque las encuestas nos permiten tomar un pulso en un momento específico, y eso es lo que vamos a esperar, que lleguen las encuestas para saber cómo va el pulso y tomarle el pulso al país. Por lo pronto yo quería hacer un collage de algunos medios o de algunos videos que se hacen sobre Cepeda y el gobierno. Y me parece que es interesante que los veamos, porque con esto también se aprenden algunas cosas. Por ejemplo, hay mucha gente que no sabe cómo nace la izquierda y cómo aparece la derecha. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuándo apareció? ¿Por qué apareció? ¿Cómo fue eso? Y obviamente los que han estudiado saben que eso apareció por allá por los años de 1780 y pico, o 1800, sí, con Luis XVI, si mal no estoy, el rey de Francia, en Versalles. Entonces tiene que ver con la situación entre cómo vivían el clero, la monarquía, los ricos, y cómo vivían los pobres. Y cuando el rey cita al parlamento prácticamente, lo que dio origen a lo de la derecha y la izquierda fue que a la derecha en el parlamento, a la derecha del presidente de este grupo que tenía el rey, se sentaba el clero y se sentaban los ricos, y a la izquierda se sentaban los desvalidos, los pobres, los que no tenían nada.
Los ricos tenían el 98% de la riqueza y era el 2% de la población, pero los pobres eran el 98% de la población, vivían en la miseria y solo tenían el 2% de la tierra. Veamos este video que nos ayuda a comprender el fenómeno. Es que como están los videos allí, es más fácil que la gente entienda cómo aparece la izquierda y la derecha. La izquierda y la derecha no nacieron de ideales nobles. Nacieron de un truco arquitectónico en un palacio francés donde los ricos decidieron quién comería y quién moriría de hambre. Estamos en 1789, Palacio de Versalles. Francia está al borde del colapso. 25 millones de campesinos sobreviven con pan negro, mientras el rey Luis XVI gasta 6 millones de libras anuales solo en su vestuario. La deuda nacional supera los 4.000 millones de libras. El pueblo literalmente se muere de hambre. El rey convoca los Estados Generales el 5 de mayo. 1.200 delegados se reúnen para decidir el futuro. Pero aquí está el truco turbio. La disposición de los asientos no fue casual. Los que apoyaban al rey, la nobleza y el clero, los que querían mantener sus privilegios intactos, se sentaron a la derecha del presidente. Los que representaban al tercer estado, los que exigían cambios radicales, quedaron relegados a la izquierda. No fue filosofía. Fue geografía del poder. La derecha controlaba el 98% de la riqueza, pero representaba solo al 2% de la población. La izquierda hablaba por 24 millones de personas sin voz. Esa división espacial en una sala se convirtió en la grieta política más grande de la historia moderna. 3 meses después, el 14 de julio, el pueblo asalta la Bastilla. En 1793, la guillotina de la Plaza de la Revolución ejecuta a Luis XVI. Más de 40.000 personas se extravían completamente durante el terror. La sangre de esa sala manchó 2 siglos de conflicto político global. Las etiquetas que hoy usamos para definirnos política y moralmente nacieron de un capricho de protocolo en un palacio de oro mientras afuera la gente comía hierba para sobrevivir. Pues fue que se hizo el Palacio de Versalles. Es un palacio lindísimo, tuve la oportunidad de recorrerlo, de conocerlo. Es una joya de la arquitectura, muy lindo el Palacio de Versalles. Y Luis XVI lo hizo para ir a vivir allá. Él trasladó de París a Versalles, hizo el palacio en Versalles y allá se fue a vivir. En este collage también podemos ver otro video que están en YouTube, que están en Facebook, y de allí los tomamos para hacer este collage. Un influencer que hace un muy buen trabajo, Álvaro de Jesús, muy conocido, por cierto, viene haciendo una descripción muy clara de quién es Iván Cepeda. Y muchas personas no saben quién es Iván Cepeda. Es bueno que sepamos algo sobre los estudios de Iván Cepeda. ¿Y quién es Iván Cepeda? Veamos en este video de Álvaro de Jesús lo que él dice de Iván Cepeda. En el primer capítulo empezamos a desenredar la madeja, la apertura para que este tema sea apasionante y no ruido. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de Iván Cepeda. Pero ojo, no vamos a hablar de él como un personaje plano o como una caricatura política. Vamos a hacer un ejercicio de honestidad. Vamos a ver su formación, de dónde viene, cómo pensaba. Y lo más importante, ¿qué pasó para que hoy algunos intenten meterlo en el saco roto del comunismo radical o de ser el candidato de las FARC? Porque la realidad es mucho más compleja y también mucho más interesante que este cuento simplón que repiten algunos sectores. El pueblo que ignora su historia o la olvida está condenado a repetir indefinidamente los mismos errores. Soy Álvaro de Jesús, porque se tenía que decir y se dijo. Los detalles a continuación, en Estrategias de Opinión. Para entender a Iván Cepeda toca poner los pies en el suelo. Él no salió de la nada. Nace en una familia de izquierda clásica. Su papá
Manuel Cepeda Vargas, era periodista y senador del Partido Comunista. Su mamá, Gira Castro, también era dirigente social. Es decir, creció escuchando de política, de reformas y de justicia social desde la cuna. Pero aquí viene lo que muchos olvidan o no saben. Esta no fue una vida de privilegios en una oficina. A los 3 años, en 1965, la familia tuvo que irse al exilio por la persecución de que era un objeto por su militancia. Primero a Praga, luego a Cuba por la invasión soviética. Regresaron en 1970. Viajaron de Praga a Cuba porque en 1968 las tropas del Pacto de Varsovia, lideradas por la Unión Soviética, invadieron Checoslovaquia para aplastar la primavera de Praga. Aunque eran comunistas, el gobierno reformista de Alexander Dubček intentaba construir un socialismo con rostro humano, con mayor libertad de expresión y prensa. El Kremlin consideró esto una amenaza a su control. Ante la ocupación militar soviética, la familia de Cepeda huyó a Cuba, que en ese momento era un país socialista independiente de Moscú y crítico de la invasión. Esa experiencia de vivir fuera viendo otras realidades comienza a marcar su carácter. A los 13 años, siendo apenas un niño, se vincula a la Juventud Comunista, la JUCO. ¿Eso lo hace peligroso? No. En esa época, para un hijo de esa familia era casi como ir al colegio de los fines de semana, era su entorno. Aquí viene el punto más importante para desmontar el mito de que sigue siendo el mismo de siempre. A los 19 años, Cepeda se va a estudiar filosofía a Sofía, Bulgaria. Esto era plena Guerra Fría. Se supone que iba a empaparse del dogma comunista soviético, pero pasó todo lo contrario. Él mismo lo ha contado. Estando allá tuvo un accidente grave, estuvo hospitalizado 4 meses y fue testigo de primera mano de las grietas del sistema. Vio el autoritarismo, vio la falta de libertades y vio una sociedad rígida que no funcionaba. Mientras muchos en Colombia romantizaban la Unión Soviética desde la distancia, Cepeda estaba allá, viendo las telarañas y no le gustó. Esa es la primera gran ruptura. Cuando regresa a Colombia en 1987 ya no es el mismo militante ciego. Se distancia del Partido Comunista tradicional, se acerca a la Alianza Democrática M-19. ¿Y qué era el M-19? Una guerrilla que ya se había desmovilizado, que había dejado las armas y que buscaba una izquierda democrática moderna sin ataduras a Moscú. Pero atentos a esto, a diferencia de otras guerrillas colombianas, el M-19 no se inspiró en la Revolución Cubana ni en el comunismo soviético. Sus orígenes están en la NAPO, el partido fundado por Gurrupín, el general Gustavo Rojas Pinilla, y su nacimiento fue una respuesta directa al fraude electoral de 1970. Fraude entre conservadores y liberales del Frente Nacional, que termina entregando la presidencia a Pastrana padre en tiempos de Lleras Restrepo, el abuelo de Coscorrón. Por eso, cuando Iván Cepeda se acerca al M-19, no se está afirmando comunista, se está vinculando a una corriente nacionalista, democrática y profundamente urbana, que siempre se definió como socialdemócrata y nunca como marxista. ¿Por qué es clave esto? Porque muestra a un hombre que piensa, que no es un robot ideológico, que tuvo el valor de decir esto no me representa. Eso en política se llama evolución, no traición. Sin embargo, la vida le tenía guardada una prueba de fuego. En 1994 asesinan a su padre Manuel Cepeda en medio del genocidio contra la Unión Patriótica. La Unión Patriótica fue fundada en 1985 como parte de los acuerdos de la Uribe entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC-EP, lo que llevó a que siempre se les estigmatizara como el brazo político de la guerrilla. Ese estigma sirvió de antesala a un exterminio sistemático que dejó, según la Jurisdicción Especial de Paz, 5.733 militantes asesinados o desaparecidos entre 1984 y 2016 bajo los gobiernos de Belisario Betancur, Virgilio Barco, César Gaviria y Ernesto Samper.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos calificó este exterminio como un genocidio político y responsabilizó al Estado colombiano por la alianza entre agentes estatales y privados para aniquilar esta fuerza de izquierda. Ese momento es fundamental en la carrera política de Cepeda. Tiene dos opciones: tomar un fusil y vengarse por la vida armada como hicieron muchos en este país, o usar la ley y la palabra. Él eligió lo segundo. Frente al cuerpo de su padre, jura no descansar hasta encontrar justicia. Funda la Fundación Manuel Cepeda para investigar el crimen, pero la presión es tanta, las amenazas son tan reales que tiene que exiliarse otra vez, esta vez en Francia entre 1998 y 2004. Es en ese exilio donde se especializa en Derecho Internacional Humanitario, y a su regreso funda el MOVICE, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Fíjense un detalle: su vida pública no empieza siendo candidato, empieza siendo abogado de las víctimas. Mientras otros se llenaban la boca hablando de seguridad, él estaba recogiendo los cuerpos y los testimonios de los fusilados, de los falsos positivos, de los desaparecidos por el paramilitarismo. Ahora llegamos al meollo de la mentira. La ultraderecha dice: Cepeda es el candidato de las FARC. Vamos a los hechos. Cepeda no solo es el de las FARC, es que ha sido la cara visible de la negociación con todos los actores armados, no solo con un lado. Proceso con las FARC 2012-2016. Fue facilitador. ¿Qué significa eso? Que ayudó a poner en contacto a las partes. No era un comandante guerrillero, era un puente. En los procesos con el ELN ha sido facilitador en múltiples ocasiones. Sometimiento del Clan del Golfo también fue facilitador, es decir, habló con los herederos del paramilitarismo para desmontarlos. Un candidato de las FARC se sienta en la misma mesa con el ELN y con el Clan del Golfo. No tiene ningún sentido. Eso no es ser socio de un grupo, eso es ser un gestor de paz. Es el tipo al que todos los sectores, incluyendo los violentos, le reconocen autoridad moral para hablar. Y si queda alguna duda de que este hombre es un demócrata y no un radical intransigente, miren lo que pasó hace poco con José Félix Laforí. Para quienes no lo saben, Laforí es el presidente de FEDEGAN, el gremio de los ganaderos, y esposo de María Fernanda Cabal, históricamente la derecha más dura. Durante años, Cepeda y Laforí estuvieron en las antípodas. Cepeda señalaba a los ganaderos por su relación con el paramilitarismo y el despojo de tierras, pero cuando llegó el momento de sentarse a negociar la paz total con el ELN, el gobierno incluyó a Laforí en la delegación. ¿Qué hizo la ultraderecha? Criticar a Laforí. ¿Y qué hizo Iván Cepeda? Defenderlo, así como lo oyen. Cepeda salió a defender públicamente a José Félix Laforí, diciendo que era hora de construir caminos de diálogo y reconciliación nacional. Reflexionen: un supuesto comunista radical defendiendo al presidente de los ganaderos, eso no es comunismo, eso es madurez política. Es entender que la política no es un ring de pelea, sino una mesa de construcción. Es una ciencia humana al servicio de la humanidad, no de intereses particulares. Si Cepeda fuera el fanático que pintan, habría vetado a Laforí, pero no lo hizo. Prefirió el acuerdo antes que el odio. ¿De dónde sale entonces el relato de que es el candidato de las FARC? Esa narrativa salió del entorno de Álvaro Uribe cuando Cepeda destapó los crímenes de la parapolítica, los pactos de políticos con paramilitares. La defensa de Uribe fue la cortina de humo de la FARC política. Decían, si ellos se aliaron con los paras, este señor se alió con las FARC. Sacaron unos supuestos correos de los computadores de Raúl Reyes. ¿Y qué pasó con esas pruebas? Que nunca jamás fueron avaladas por un juez porque no tenían cadena de custodia. Se presume que fueron manipulados por el DAS, ese mismo DAS que fue condenado por chuzar periodistas y magistrados. No hay una sola sentencia ni un solo proceso judicial abierto que vincule a Iván Cepeda con el financiamiento o la comandancia de las FARC. Es humo. Es un relato. Mientras tanto, él ha seguido haciendo lo que sabe hacer: sentarse con los violentos para que dejen las armas y con los adversarios políticos para construir país. Entonces, ¿quién es Iván Cepeda hoy? No es el jovencito de la juventud comunista de los años 70. Ese muchacho existe en su historia, pero se quedó en Bulgaria viendo caer el muro de Berlín. El Iván Cepeda del 2026 es un socialdemócrata, un hombre de izquierda, sí,
pero democrático, de esos que creen en la institucionalidad, en la separación de poderes y que entienden que la economía de mercado no se va a acabar porque llegue a la Casa de Nariño. Por esto, José Félix Lafourcade dijo en una entrevista que sería un buen presidente. Su lucha es por los derechos humanos, por las víctimas, por la revolución ética contra la corrupción. Eso no es marxismo-leninismo, eso es el estándar de cualquier político progresista en Europa o en América Latina. Así que la próxima vez que escuchen a alguien gritar que Cepeda es el candidato de las FARC o un comunista peligroso, ya saben, no les consta. Porque este es un hombre que prefirió el exilio a la guerra, la ley a la venganza y el diálogo con los ganaderos a la radicalización. Y si esto es ser comunista, pues entonces no sé qué es ser demócrata. Esto es solo el segundo capítulo. En el próximo seguiremos viendo cómo se construye la memoria histórica y por qué le tienen tanto miedo a la verdad. Nos vemos ahí el próximo sábado y los espero en comentarios. ¿Y usted va a seguir detrás de los relatos o prefiere documentarse con datos? No se quede con este video, compartan. Como podrán ver, para ver el próximo capítulo si ustedes quieren. Pero yo quería, no en boca de Luis Hermes, sino de estudios que han hecho sobre Iván Cepeda, que ustedes pudieran escuchar este relato. Y van a escuchar algunas cosas más específicamente sobre cómo es la cosa del manejo de la riqueza en Colombia. Y lo vamos a ver ahora. Como podrán ver, mucha gente me decía, oye, pero es que Iván Cepeda todo lo escribe, no es capaz de hacer un discurso libre. No, Iván escribe todo porque está adquiriendo un compromiso con el Estado, con la nación, en el sentido de que su palabra la va a cumplir en la forma en que lo está diciendo. Y estoy seguro que sobre eso va a sacar un libro. Y por esa razón Iván Cepeda se toma su tiempo para escribir lo que va a decir en las diferentes manifestaciones que viene haciendo. Ustedes recuerdan a Ernesto Samper, presidente de la República 94-98, y lo recuerdan por el 8000. Yo tuve la oportunidad de estar en la Cámara de Representantes en ese gobierno de Ernesto Samper Pizano, y me tocó justamente el 8000 en la Cámara de Representantes. Y lo solvimos. Sí, lo solvimos. Ernesto Samper, el creador de una organización política dentro del Partido Liberal que se llama Poder Popular. Por todas las circunstancias que se han dado, Ernesto había estado un poco alejado de la cosa política y hoy vuelve a renacer, ha vuelto a renacer con Petro, porque él entiende que allá hay algunas ideas importantes del Partido Liberal, lo que tiene que ver con la tierra, lo que tiene que ver con las realizaciones, reivindicaciones de los trabajadores, lo que tiene que ver con la salud, lo que tiene que ver con la educación, son banderas del Partido Liberal, entre otras. Y Samper se adhiere con su organización Poder Popular a la candidatura de Iván Cepeda, y ya ustedes se dieron cuenta de la formación académica de Iván Cepeda. Y estas son las palabras de Ernesto Samper en una reunión donde su movimiento Poder Popular se adhiere para trabajar mano a mano o al lado del movimiento Pacto Histórico con Iván Cepeda. Escuchemos. Vamos a sembrar las bases de la socialdemocracia colombiana. Invito a todos los liberales de Colombia, sin ningún distingo, a que abandonen el frasco que queda del partido allá en el otro lado y vengan a tomarse el jarabe que les estamos ofreciendo de este lado. Es el verdadero
jarabe liberal. Yo llevo haciendo política más de 50 años, construyendo lo que hemos llamado el poder popular. Aquí están muchos de los amigos que me han acompañado en esa larga travesía. Nosotros formamos parte del Partido Liberal Colombiano. Nunca he entendido por qué adoptamos la palabra liberal, si en el fondo nos parecíamos mucho más a las fundaciones y a los partidos socialdemócratas latinoamericanos. Pero en condición de liberal, entre comillas, militamos dentro de una tendencia histórica que es lo que podríamos llamar la tendencia progresista del Partido Liberal, a la cual hemos pertenecido figuras como Manuel Murillo Toro, Rafael Uribe Uribe, Alfonso López Pumarejo, Jorge Eliezer Gaitán, Alfonso López Miquelsen, eso les suena conocido a Clara. Yo mismo tuve la oportunidad de seguir esta tendencia con las políticas de mi gobierno. Yo sé que muchos de mis enemigos les encantaría recordarme por el proceso 8000. Yo prefiero que me recuerden por el CISBEN, por la prima 14 de los maestros, por el Ministerio de Cultura y sobre todo por el salto social, que fue un esfuerzo de centrar la atención del Estado en el desarrollo social como lo ha hecho el gobierno del presidente Petro. Ahora, entonces nos enfrentamos a una corriente republicana, conservadora, en la cual ya no hay espacio para nosotros. Por eso, hace algunos meses protocolicé la salida del movimiento del poder popular, de lo que queda del Partido Liberal, lo que queda en manos del expresidente Gaviria, que ahora está haciendo pactos demoníacos con los promotores de la guerra en este país. Y lo hacemos con plena convicción, buscando otro santuario. Yo creo que el nuevo domicilio del poder popular es el Frente Amplio que hoy estamos comenzando. ¿Qué es el Frente Amplio? Esta no es una idea que nos hayamos inventado. El Frente Amplio nos vendió la idea el inolvidable Pepe Mujica y tuvimos el apoyo de varias misiones que vinieron desde Uruguay. El Frente Amplio, definido en términos colombianos, es una coalición de fuerzas progresistas que no solo son partidos, también son movimientos populares y organizaciones sociales unidas alrededor de un proyecto incluyente, de un programa común y de una búsqueda de unos objetivos específicos. Por eso cuando yo veo la cantidad de candidatos que hay hoy día en este país, que la noticia es cuando uno dice que no es candidato, no que es candidato, especialmente los candidatos de la derecha, eso parece una pasarela de ególatras. Cada quien tratando de probar que es el mejor para manejar el país sin hacer ninguna oferta de cambio para el país. Por eso, mi cordial llamado a los candidatos del Frente Amplio, una reflexión que les propongo es que en lugar de hacer unos programas como listas de mercado, ofreciendo todo lo que se nos ocurre para calmar todas las peticiones,
entendamos y nos comprometamos a que haya un nuevo modelo de desarrollo para este país. José Luis, un modelo solidario de desarrollo para cambiar el viejo modelo neoliberal. Mientras no seamos capaces de tener una carta de navegación para oponerla al neoliberalismo, que es el que en este momento gobierna las relaciones sociales y políticas del país, no podremos encontrar un terreno propicio al cambio. Y ese modelo solidario de desarrollo que yo propongo para que nos una a todos, tiene por lo menos 5 elementos fundamentales. El primero, la inclusión social. No es solamente el tema de la antidiscriminación. Está bien que defendamos a las minorías, que defendamos a los indígenas, que defendamos a los afros, que defendamos a las madres solteras. Todo eso está bien, pero lo que une a esos sectores es su condición de clase, es su pobreza relativa. Mientras no seamos capaces de plantear unas políticas redistributivas del ingreso que desconcentren la riqueza en este país y la distribuyan más justamente, no vamos a avanzar en un proyecto social de cambio profundo. Segundo, el tema de generación de valor. Como el resto del país de América Latina, aquí tenemos un modelo extractivista de desarrollo. Vivimos de lo que le sacamos a la tierra por encima y por debajo, bien sean los minerales, el gas, el petróleo, o las frutas, o el café, o las flores, pero no le estamos agregando valor a lo que tenemos. Mientras no seamos capaces de crear cadenas sociales de valor que hagan que lo que nosotros sacamos de la tierra, por encima o por debajo, tenga un valor agregado, no vamos a ser capaces de salir adelante. Allí es donde, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de una libra de café. Una libra de café, José Luis, vendida en Madrid, produce 50 tazas que se venden a 2 euros cada una, son 100 euros. De esos 100 euros, apenas le llega al campesino colombiano 2 euros por la libra de 52 tazas. ¿Quién se queda con las otras 98? El que comercia, el que hace la publicidad, el que vende al por mayor, el que vende al de tal, pero no estamos nosotros generando valor. Generar valor es tener un modelo económico distinto, y eso supone tecnología, y eso supone infraestructura, y eso supone crear cadenas que aproximen el campesino al consumidor, y el consumidor al vendedor que hace las exportaciones. Segundo elemento, generar valor. Tercero, una transición ecológica. No solamente necesitamos defender la biodiversidad, que es de las riquezas más importantes que tenemos, sino necesitamos también hacer una transición ecológica, como lo ha propuesto este gobierno, desde unas energías que producen calentamiento global hacia unas energías limpias. Nuestra mayor reserva está aquí a la mano, está el aire, está el sol, está el agua, y eso es energía que tenemos que utilizar para hacer la transición ecológica. El cuarto factor tiene que ver con ciudadanía. Tenemos que convertir a los latinoamericanos a través de la integración en ciudadanos latinoamericanos. El señor Trump ha logrado convertir a los migrantes en verdaderos criminales. Están dándole un trato de criminales a los migrantes, cuyo único pecado es haber dejado su hogar. Nadie deja su hogar por voluntad propia, o lo dejan por una causa natural, o lo dejan por un problema geológico o un conflicto civil como el de Colombia. Esos migrantes tienen que ser tratados como ciudadanos del mundo,
¿Por qué estamos luchando? Porque haya libre circulación de capitales, libre circulación de información, libre circulación de inteligencia, y no luchamos porque haya libre movilidad de las personas. Cambiemos entonces el concepto de migrantes, el concepto xenofóbico que lamentablemente también se está viviendo en Europa, por un concepto de ciudadanía global. Y eso supone que volvamos a pensar en la integración latinoamericana. Nunca habíamos estado tan desintegrados como estamos en este momento, y nunca había sido tan importante la integración como es en este momento. La diplomacia ideológica del señor Trump nos está destrozando, nos está dividiendo como gobiernos, amigos o enemigos, cuando las relaciones internacionales deberían ser entre estados y no entre personas. Y finalmente, en esos 5 elementos, pues está el tema de la paz. No vamos a renunciar a la paz como bandera del progresismo. Aquí están. Roy Barreras fue uno de los artífices de los acuerdos de La Habana. María José Pizarro ha sido una víctima. Me siento muy orgulloso de haber sido compañero de tu padre en la lucha que libró hasta la muerte. Clara ha estado siempre defendiendo las banderas de la paz desde todos los frentes. Camilo Romero igualmente desde el sur del país. Aquí estamos, todos los que estamos aquí hemos defendido de alguna manera la paz, también lamentablemente ausente por fuerza mayor, Iván Cepeda. Este país quiere volver a la guerra, Roy. Aquí quieren devolvernos a la guerra. Aquí los sectores de derecha están creando una psicosis de guerra para que el país vuelva a asumir el tema de la confrontación violenta. No queremos el segurismo, la seguridad que brinda aumentar las penas, aumentar los policías, aumentar los soldados. Tenemos que luchar porque haya una paz en los territorios donde viven 10 millones de personas, una paz que sembramos con desarrollo social, con presencia social. La disyuntiva no es paz o guerra, sino paz o paz. Y a eso tenemos que comprometernos en el Frente Amplio. ¿Cuántos de los candidatos que hoy día nos están presentando sus fórmulas mágicas hablan de salidas políticas para la paz, de salidas políticas para los territorios en conflicto, del respeto del derecho internacional y humanitario? Muy pocos o ninguno. Nosotros tenemos que interiorizar como parte de nuestros programas el programa de la paz. En esas condiciones y con ese propósito, quiero anunciar hoy día que el movimiento del Poder Popular se integra al Frente Amplio que hoy estamos constituyendo. Como ustedes ven, este fue el discurso de Ernesto Samper indicando que Poder Popular se unía a ese Frente Amplio que se está construyendo, donde están los liberales progresistas, donde están muchos partidos que ya están adhiriéndose a trabajar con pacto histórico a través de un Frente Amplio. Una muchacha que me parece muy importante, una doctora que es muy buena, que también es influencer, habla justamente del primer tema o del primer punto de los 5 que plantea Ernesto Samper sobre lo que tiene que ver con la riqueza y el endeudamiento de Colombia. La gente no entiende muy bien cómo ocurre el endeudamiento y por qué hay que hacerlo, pero palabras más, palabras menos, es algo como cuando tú te ganas 10.000, vamos a poner un ejemplo, te ganas 10 millones de pesos en tu casa, pero tú tienes que pagar el apartamento y entonces tú con 10 millones que estás en la clase alta, tú no vas a vivir en cualquier parte, vas a vivir en un apartamento muy caro que seguramente cuesta 600, 800 millones de pesos, te toca pagar 5 millones
por el apartamento o 4 millones. Bueno, pagas 4 millones por el apartamento, tienes que tener para la comida, que te gastes 1 millón para la comida, son 5 millones. Pues si estás a ese nivel, tienes que tener un carro por lo menos, y estás pagando el carro, son 800 o 1 millón por el carro, por la cuota, más la gasolina, más el mantenimiento. Tienes un par de chinos, están en colegio, no los vas a tener en colegio público, seguramente los tendrás en un colegio donde hay que pagar, y resulta que los 10 millones no te alcanzan. Entonces, ¿qué tienes que salir? A endeudarte. El endeudamiento, ¿y cómo vas a pagar eso? Tú tienes que ver cómo balanceas para poder tener la posibilidad de cubrir con otros ingresos. Tienes que buscar otro trabajo, otra ayuda para poder tratar de balancear. Veamos en las palabras de Angie Yepes que nos dice cómo funciona el endeudamiento en Colombia, porque mucha gente le está echando la culpa a Petro del endeudamiento, pero el endeudamiento viene de atrás de muchos gobiernos. Miremos esto, porque es importante que ustedes lo escuchen. Entonces hablemos del famoso cuentico del crédito de los 6.000 millones de dólares. Sí, ese que dicen que es que Petro endeudó al país, que lo condenó por 20 años de manera irresponsable y no sé qué. A ver, lo básico que ustedes deben entender, lo primero, y lo que nunca les han explicado, es que el Estado se financia de 3 maneras: por impuestos, ganancias de sus empresas públicas y la deuda. No hay una cuarta opción mágica. Así funciona en Colombia, así funciona en Estados Unidos, así funciona en cualquier país del mundo. ¿Cuál es el problema en Colombia? Que desde hace décadas, con el modelo neoliberal que nos dejó la derecha colombiana, le quitaron al Estado 2 de esas 3 fuentes. Vendieron empresas públicas, privatizaron todo lo que daba plata y además bajaron impuestos a los más ricos. Entonces los ingresos del Estado se reducen, pero los gastos jamás desaparecen, al contrario, crecen, porque cada generación pues exige más cosas, y con toda la razón. Hoy necesitamos de un Ministerio de Ambiente, necesitamos de una transición energética, políticas contra el cambio climático, regulación de la inteligencia artificial, educación, salud. Hace 40 años pues nada de eso existía, o no era prioritario a nivel social. Entonces el Estado moderno necesita más recursos, no menos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que a Petro le tumban las reformas tributarias. Sí, señores, esas reformas con las que buscaba seguir financiando todo lo que he mencionado anteriormente. Le recortaron las leyes de financiamiento en el Congreso e incluso desde la Corte. Es decir, le dijeron gobierne pero sin ingresos. Y el Estado no puede dejar de pagar nóminas, hospitales, pensiones, deuda heredada de gobiernos anteriores. Si cuando dicen es que este gobierno tiene la deuda histórica más grande de la historia del país, lo que a usted no le mencionan es que es la deuda acumulada de todos los gobiernos anteriores, deudas que ellos no pagaron, pero que este gobierno responsablemente sí está asumiendo. Es que le digan las cosas como son y deje de tragar entero. Entonces, ¿qué sucede? Hay 2 opciones sin saber cómo, sin tener cómo financiar el Estado. Gustavo Petro o paraliza el país o se endeuda. Ese crédito del que tanto están diciendo que es que ese guerrillero no hace sino endeudar al país, no hace sino pedir deudas a 20 años. Pues fue una urgencia financiera para tapar un hueco que ya venía de años anteriores. Y si fue una tasa alta, es por una razón y le voy a explicar por qué. Resulta que al país, al igual que a nosotros como ciudadanos, también lo evalúan unas calificadoras de riesgo. Claro que sí. Usted como ciudadano, si usted no es un ciudadano AAA para el banco, pues muy difícilmente le van a prestar a usted 50, 100, 200 millones de pesos. Si usted tiene una calificación B, pues difícilmente le van a prestar a una tasa de interés favorable. Como nosotros venimos de un historial crediticio pésimo, porque es que los gobiernos anteriores nos tienen así, nos tienen con las peores calificaciones, porque ellos para pagar son malos, pero para robar y para desfalcar eso sí. Entonces, como este gobierno sí quiere pagar, pues ¿qué le tocó? Ellos van a evaluar, ¿este Estado cómo me va a pagar si no tiene leyes de financiamiento, si no hay reformas tributarias? Porque todas se las tumba la oposición. Entonces, ¿qué hacen? Le prestan el dinero, pero a unas tasas de interés un poquito elevadas. Entonces, esa deuda no se la inventó Gustavo Petro. Ese es el sistema que dejó la derecha colombiana. Eso es lo que sucede cuando la derecha gobierna por prácticamente 200 años. Entonces, ¿qué hizo este gobierno después? Sacó el decreto de emergencia económica, claro. Porque es que no tiene de dónde más, le cortaron el oxígeno. Entonces, después de que sacó el decreto de emergencia económica, pues él ahí sí mostró cómo es que iba a financiarse. Por lo tanto, volvió al mercado. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues que él tuvo que endeudarse, pero en este caso con una tasa muchísimo más baja. Es decir, en otras palabras, ¿qué es lo que hacemos muchos de nosotros? Digamos, si caemos en una deuda muy grande, con una tasa de interés altísimo, y otro banco nos presta ese mismo dinero, pero a una tasa de interés menor, pues uno toma este crédito con este banco para pagar este crédito.
prácticamente estamos debiendo lo mismo, pero los intereses van bajando. Entonces, en este caso, la tesis del gobierno sí se sostiene. Ahora viene la parte que a usted no le cuentan. Gran parte de esa deuda no es para gastar, no es para despilfarrar, es para pagar deudas viejísimas, deudas carísimas que dejaron gobiernos anteriores, gobiernos que no les gusta pagar las deudas. Eso se llama, en palabras simples, pedir prestado más barato para pagar lo que te prestaron carísimo. No soluciona todo, pero ahorra plata, muchísima plata. Entonces, ¿por qué la derecha está tan furiosa? Porque básicamente les están quitando un negocio, el negocio de la deuda, el negocio de los intermediarios, sí, porque es que ellos son intermediarios en absolutamente todo, hasta en las deudas del país, el negocio de los fondos, de los mismos de siempre que se han enriquecido con un estado endeudado y mal financiado. Petro no inventó esa deuda, Petro la heredó. Lo que intentó fue cambiar el modelo para que el Estado se financiara con impuestos progresivos, es decir, que pague más el que más dinero tiene. Ninguna reforma de las que Petro ha presentado son para usted o para mí, no, son para los que ganan, por ejemplo, más de 100 millones de pesos mensuales, son para los que tienen patrimonios de millones de pesos. Los países desarrollados de esa forma se financian a partir de los impuestos que le cobran a los más ricos del país. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la derecha? Pues crear reformas tributarias que no van a tocar a los ricos, pero sí a los más pobres del país. Entonces, como el Congreso derechista, el Congreso obstruccionista, llámese Centro Democrático, Cambio Radical, llámese Partido Liberal, llámese Partido Conservador, esos partidos no quieren que los ricos sostengan al país, entonces bloquean absolutamente todo y luego salen a gritar que es que ese Petro no hace sino endeudarse, que es que ese Petro no hace sino pedir préstamos, es que ese guerrillero no está sino está destruyendo la economía del país. Bueno, muy bien. Como están viendo, esto es lo que estamos haciendo, de que ustedes se vayan formando sus propias opiniones. En una entrevista en Caracol y Blue Radio que le hizo Juan Roberto Vargas al candidato Iván Cepeda, al hoy senador y candidato Iván Cepeda, él expresó muy claramente que él no se va a presentar a los debates. No se va a presentar porque son debates tibios, donde lo que hacen es querer torearlo a él para sacarlo de casilla. Esto fue lo que él dijo. Estos son cinco segundos. Escuchemos a Iván Cepeda. Yo debato profesionalmente. Así que lo mío no es eludir debates. Lo que sí pido es que haya unas reglas muy claras. Yo no me voy a prestar a insultos, a ese lodazal que se ha vuelto la política. Lo he dicho claramente. Debates con reglas claras. Y vamos a debatir sobre argumentos, propuestas y programas. No sobre calumnias, insultos, groserías. No, eso no me interesa. Y nuevamente volvemos con Angie Yepes sobre los impuestos, porque el país se financia con los impuestos. Resulta que hay unos impuestos indirectos y la gente, el pueblo en sí no se da cuenta, pero si esta camisa que yo tengo colocada, la comida que nos comemos, los zapatos que nos ponemos, todo paga un impuesto que lo pagamos todos los pobres, que debiéramos no pagar esos impuestos, pero los pagamos. A nosotros nos cobran el IVA, el impuesto al valor agregado. Quiere decir que allí caemos todos, hasta el que recibe el salario mínimo y hasta el que no recibe salario pero que tiene que comprar para poder vivir. Paga, así compré una caja de chicle, paga impuesto del IVA, que se llama impuesto al valor agregado. Pero los ricos, bien ricos, que debieran pagar esos impuestos directos en mayor proporción, muchas no lo pagan tanto, porque dicen que ellos son generadores de trabajo y que generan empleo, y por eso debieran pagar menos impuestos. Eso me parece que no es. Tienen tanta plata los ricos de este país, que es menos del 10%, y son los dueños del 90% de la riqueza, casi el 98% de la riqueza. Tienen tanta, que se van a morir
esa generación, la otra generación, la siguiente generación, la que viene de generación, pasarán 50 generaciones y todavía tendrán plata para seguir gastando sin ningún problema. Y no pueden gastar un poco más, como lo hizo Armitage. Entonces, escuchemos a Angie en lo que dice sobre los impuestos. Cuando desde sectores de la izquierda promovemos la idea de que los grandes capitales deben dejar de evadir impuestos, pues no falta el sujeto especial sin capital a defenderlos, tergiversando descaradamente lo que decimos, señalando que en realidad lo que proponemos es que los ricos mantengan a los pobres. Si se dan cuenta cómo es que manipulan la narrativa para que nadie discuta el temita de la evasión de impuestos por parte de ellos. ¿Se acuerda cuando decían que si Gustavo Petro quedaba de presidente, supuestamente los grandes multimillonarios iban a largar del país y yo no sé qué? Que porque supuestamente se iba a acabar la economía y bla 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 bla, pero no, al final ninguno se fue y triplicaron sus ganancias con este gobierno. ¿Sabe por qué ninguno de estos grandes multimillonarios se largó del país? Porque no existe país en el mundo donde puedan hacer fiestas con los dineros públicos y además crear grandes rendimientos económicos que obviamente no van para dinamizar la economía del país, sino única y exclusivamente para sus bolsillos. Y además de eso, súmele el tema de que se siguen haciendo los huevones con el tema de los impuestos. En realidad lo que estos grandes multimillonarios tenían con Gustavo Petro era que les cobraran lo que nunca han querido pagar, pero ni siquiera así, porque al man le tumbaron las reformas tributarias que buscaban precisamente eso. Hablo de este tema porque en uno de mis videos en donde estoy hablando sobre los impuestos progresivos, es decir, que el que más tiene, más paga. En Colombia los grandes multimillonarios son los que menos pagan en proporción a sus ganancias, pues el comentario decía algo así como que, ay, o sea que lo que usted está promoviendo es que los ricos mantengan a los pobres. ¿Cómo les parece? O sea, no solamente es simplista su manera de pensar, sino que también es un ignorante que no sabe realmente cómo es que funciona el Estado moderno. Nadie en serio está proponiendo que los ricos mantengan a los pobres como si fuera caridad tipo Robin Hood. Bueno, de hecho en Colombia siempre hemos tenido un modelo así como tipo Robin Hood, pero al revés, donde la carga tributaria pues siempre ha estado sobre las clases populares y las pequeñas y medianas empresas. Los grandes capitales, en cambio, nunca han pagado como es debido. Lo que se está discutiendo aquí pues es algo súper básico. ¿Cómo se financia una sociedad en donde todos participamos y todos sostenemos el sistema? Pero pues no todos obviamente tenemos la misma capacidad de aportar. Todos los ciudadanos ya estamos pagando al Estado todos los días, incluso los más pobres. Eso se llama estructura económica. Primero, cada vez que alguien compra algo, literalmente cualquier cosa, pues ya está pagando impuestos. Cuando compra comida en el supermercado, cuando compra ropa, cuando se compra un celular, un electrodoméstico, una hamburguesa, cuando compra un jabón, en casi todo pues hay impuesto al valor agregado. Incluso una persona que gana el mínimo o menos del mínimo, cada vez que consume pues ya está financiando el Estado. Por eso es que si sube el salario mínimo, pues la economía se va a dinamizar como nunca. ¿Cómo quieren que crezca la economía si la gente no tiene para nada más que no sea pagar un arriendo y pagar lo básico en comida? Ah, no, pero ellos son los grandes economistas y ellos son los que nos van a decir aquí cómo es que funciona la economía del país y cómo es que vamos a generar riqueza. No, ellos solamente les importa es generar riqueza a ellos y el resto que sean unos esclavos. Eso es para la derecha, que al país le vaya bien. Segundo, cuando paga servicios básicos como luz, como agua, como gas o internet, pues ahí también hay una carga tributaria, no solamente por el IVA en algunos casos, sino porque las empresas prestadoras pues pagan impuestos que se trasladan al usuario. O sea, incluso para sobrevivir teniendo solamente luz y teniendo agua, pues eso ya implica contribuir. 3. Cuando alguien trabaja, y esto es clave aquí, no solamente está produciendo valor, es decir, aportando al PIB del país, que es básicamente toda la riqueza que genera el país, sino que además también paga impuestos directos e indirectos. Si es formal, un empleado formal, entonces le descuentan retención en la fuente, seguridad social, salud, pensión, y eso financia al sistema. Si es informal, de todas formas va a pagar impuestos cada vez que consume. 4. Cuando compras gasolina, cuando usas transporte, también hay impuestos altísimos incluidos en esos precios. Cada vez que alguien se mueve para trabajar, está financiando al Estado. 5. Cuando alguien paga arriendo, cuando consume productos, servicios o incluso cuando un pequeño negocio pues vende algo, hay impuestos en toda la cadena, desde el productor hasta el consumidor final. Es un sistema en cascada donde el ciudadano común pues sostiene gran parte del flujo económico y tributario del país. 6. Las empresas pequeñas y medianas que no son los grandes multimillonarios pues también pagan impuestos, pagan renta, pagan el ICA, que es un impuesto de industria y comercio local que cobran las alcaldías, por ejemplo la alcaldía de Bogotá, a quienes hacen actividades económicas, ¿no? Como negocios, empresas, comerciantes e incluso algunas personas independientes. Las empresas pequeñas y medianas pues también pagan IVA, también pagan nómina, etcétera. Obviamente también los grandes capitales, las empresas gigantescas también, pero es para que ustedes se den cuenta que nosotros no dependemos de ellos.
ellos. Somos todos los que financiamos al Estado. Y aún así, esas empresas funcionan gracias al consumo de la gente común. O sea, el trabajador no solamente paga impuestos directamente, sino que también es quien hace posible que las empresas existan y tributen. El ICA lo pagan los negocios gracias a que la gente consume sus productos, sus servicios. La renta la pagan sobre ganancias que salen del trabajo y del consumo de todos. Así que no, los ricos no mantienen a nadie. Su plata existe porque hay una sociedad entera trabajando, comprando, moviendo la economía. Sin gente no hay empresa, sin consumo no hay ganancia y sin ganancia pues simplemente no va a haber renta. Ya ven ustedes, estamos llegando al final de este programa que es muy interesante para que usted tome sus propias decisiones. Y por eso esta canción que la canta un grupo que se hace llamar los Picantes Locos, pero yo creo que la voz es de una IA. Escuchémosla, la encontramos también allí en YouTube, en Facebook y en Facebook. Escuchémosla. Pues hermano, yo estaba contento ganándome mis 2 palos. Y ahora desde Bogotá me dicen, diz que eso es mucho. Me ganaba mis 2 palos, no era rico pero ahí iba, pagando arriendo y mercado, medio sosteniendo la vida. Pero llegan los de arriba con salario de otro trato, los que ganan más de 50 y me dieron fue al traste el rato. Dicen que el mínimo es alto, que el país no lo resiste, pero lo que yo gano en un mes ellos se lo ganan en un día, ¿oíste? Y lo que a mí me aumentaron con tanto bombo y platillo, pa' ellos es solo el almuerzo, un día cualquiera en el bolsillo. Y no da la gana de seguir tragando entero, si el pueblo se mata trabajando y otros mandan desde el cuero. No es envidia, es injusticia, no es rabia, es dignidad. Cuando el pueblo abre los ojos no lo vuelven a engañar. El consejo desde lejos dice que es por el bien común, pero nunca hacen el mercado con 100.000 pa' todo el mes ningún. Nunca cuentan las monedas, nunca esperan el bus lleno, deciden sobre el salario sin conocer el terreno. Esto no es resentimiento, es cansancio acumulado. Cuando al pueblo lo aprietan, el pueblo responde organizado. Y no da la gana de que nos siga midiendo con reglas hechas pa' pobres y lujos pa' los de adentro. Ustedes podrán ver una chirimía Currulao muy buena, muy bonita, sobre la crítica al salario mínimo y cómo se tiene que hacer la inversión. Hemos llegado al final de este programa. Amigo, señor padre de familia, señora madre de familia, en este momento usted sabe dónde se encuentra su hija, su hijo. Empiece a preocuparse porque por no saber dónde se encuentran nuestros hijos se está perdiendo esta juventud. Converse con su hijo. Muchas gracias, hasta el próximo sábado. Que Dios los bendiga.